El viejo letrero de Phillips 66 crujía con el viento mientras yo estaba de pie en el estacionamiento de grava, apretando las llaves con fuerza en la mano. La gasolinera y taller Johnson, la obra de toda la vida de mi padre, y ahora, según mis hermanos, mi herencia inútil. La pintura descarapelada y la madera desgastada contaban una historia de décadas de abandono, pero para mí este lugar guardaba recuerdos que valían mucho más que cualquier cantidad de dinero. Mi nombre es Emily Johnson, y esta es la historia de cómo el regalo inútil de mi padre lo cambió todo. Todavía podía escuchar las carcajadas de mis hermanos resonando en mi cabeza desde la lectura del testamento del día anterior. Michael, el exitoso desarrollador inmobiliario, y James, el abogado corporativo, ambos vestidos con trajes que probablemente costaban más de lo que, según ellos, valía toda esta propiedad. A mi hija Emily, había leído El abogado, le dejo la gasolinera y taller Johnson, incluyendo el terreno y todo su contenido. Michael se había burlado de inmediato. Perfecto, el viejo montón de chatarra de papá, ideal para la mecánica de la familia. James había sonreído con esa mueca condescendiente que perfeccionó en las salas de juntas. Bueno, al menos puedes arreglar coches todo lo que quieras, aunque deberías vender pronto. Ese terreno no vale nada desde que desviaron la carretera. Se rieron menos cuando el abogado continuó. A mis hijos Michael y James Johnson, les dejo el resto de mis activos líquidos, a repartir en partes iguales. Papá no era pobre, pero tampoco rico. Esos activos líquidos eran unos $100,000 para cada uno. Migajas para mis hermanos, que hicieron fortuna en la ciudad, mientras yo me quedé aquí ayudando a papá a mantener la gasolinera y estudiando ingeniería mecánica por las noches. ¿Eso es todo?, exigió Michael. ¿Y la casa del lago? ¿Y las acciones que vendió hace años? El abogado explicó que ese dinero se había usado para pagar deudas antiguas. Yo conocía esas deudas. Ayudé a papá a manejarlas después de que mamá murió. Lo vi trabajar semanas de 60 horas para mantener el negocio a flote y mandar a 3 hijos a la universidad. Mis hermanos nunca miraron atrás después de graduarse, demasiado ocupados construyendo sus imperios como para notar las dificultades de papá. Ahora, de pie frente a la estación bajo la luz de la mañana, me sentía más cerca de él que nunca. Este lugar había sido su sueño desde que lo compró en 1975. Yo crecí aquí, aprendí a cambiar aceite antes de saber manejar, hacía la tarea en el escritorio golpeado de su oficina y me quedaba dormida escuchándolo trabajar hasta tarde. La llave giró suavemente en la cerradura. Papá siempre mantuvo todo bien lubricado, incluso cuando el negocio empezó a decaer. La campanita sobre la puerta sonó como lo había hecho miles de veces, aunque ahora el eco se sentía distinto en el espacio vacío. El interior estaba exactamente como lo dejó el día que sufrió el infarto. Tazas de café en el mostrador, el periódico de ayer abierto en el crucigrama que nunca terminó. A papá le encantaban los crucigramas. La vida está llena de acertijos, Emmy, me decía. El truco está en saber cuáles valen la pena resolver. Pasé la mano por el mostrador, recordando todas las veces que lo vi ayudar a los clientes. Papá conocía el nombre de todos, el de sus hijos, sus problemas con el coche, incluso sus problemas personales. Muchas veces aceptaba pagos en abonos cuando las cosas estaban difíciles, anotándolo todo en un viejo libro contable que nunca quiso digitalizar. La oficina detrás del mostrador era pequeña pero ordenada. El antiguo escritorio de papá dominaba el espacio, marcado por décadas de uso. Los archiveros viejos cubrían una pared y un calendario de hacía 3 meses seguía colgado, con citas de servicio escritas en su letra pulcra. Me senté en su silla, el cuero suavizado por los años. El olor a aceite y café aún flotaba en el aire y, por un momento, casi pude escuchar su voz. Revisa todo 2 veces, Emmy. El diablo está en los detalles. Abrí los cajones y comencé a revisar 45 años de registros del negocio. Papá guardaba todo, recibos, facturas, tarjetas de Navidad de los clientes, incluso el contrato original de compra de la estación. Poco a poco noté un patrón. Algunos documentos estaban marcados con pequeños puntos rojos en la esquina. Otros tenían fechas y cifras subrayadas o circuladas. Mi padre nunca hacía nada sin motivo. En el cajón inferior encontré un álbum de fotos. Había imágenes de la estación en 1975. Papá posando orgulloso frente al edificio, mamá embarazada de Michael a su lado. La gasolinera era hermosa entonces, con pintura fresca y letreros brillantes. La carretera pasaba justo enfrente, trayendo un flujo constante de clientes.
Pero fue el fondo de las fotos lo que llamó mi atención. Detrás de la estación, apenas visible, había una estructura extraña. Parecía un armazón metálico, parcialmente oculto por la maleza. Fruncí el ceño. El terreno trasero llevaba años sin usarse, devorado por hierbas y arbustos. Papá siempre decía que algún día lo limpiaríamos, pero nunca lo hicimos. Con curiosidad, tomé una linterna del estante y salí por la parte trasera. El sol ya estaba más alto, disipando la neblina del valle. La hierba me llegaba a la cintura mientras avanzaba por un sendero que recordaba de mi infancia. La estructura seguía ahí, casi completamente cubierta por décadas de crecimiento. Al acercarme, vi que parecía una especie de torre, tal vez de unos 6 metros de altura. El corazón empezó a latirme con fuerza. ¿Podría ser qué? Antes de investigar más, escuché el ruido de un auto estacionándose al frente. La grava crujió bajo las llantas. A través de la maleza vi la SUV lujosa de Michael junto a mi vieja camioneta. «Emily», gritó. «¿Estás ahí? Tenemos que hablar de este lugar». Suspiré y guardé una foto en el bolsillo. Algo me dijo que debía quedarme callada sobre mi descubrimiento. «Ya voy», respondí. Cuando salí, vi a mis 2 hermanos junto al auto, completamente fuera de lugar con su ropa ejecutiva. «Emily», empezó James con su voz de abogado, «hemos pensado que este sitio es una carga. Solo la limpieza ambiental costaría más de lo que vale. Déjanos comprarte tu parte. Te damos, digamos, $25,000. Es generoso». Los miré, exitosos, sofisticados, incapaces de entender por qué yo amaba este lugar. «Gracias, pero no», dije. «Voy a quedármelo por ahora». El rostro de Michael se endureció. «No seas tonta, Em. Ya nadie puede manejar una gasolinera así. Las grandes cadenas acabaron con todo. Este lugar está muerto». «Tal vez», respondí. «Pero ahora es mío». «30,000», dijo James. «Oferta final. Firmamos hoy». Sonreí, recordando las palabras de papá sobre los acertijos que valen la pena. «No, gracias. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer». Se fueron furiosos, las llantas de Michael lanzando grava al arrancar. Yo apenas lo noté. Mi mente ya estaba de vuelta en esa estructura y en los registros meticulosos de papá. Esa noche encontré lo que buscaba, un documento de 1975 marcado con un punto rojo. Un estudio geológico del terreno, incluyendo el lote trasero. Las manos me temblaban al leerlo. Fui al escritorio y recorrí sus bordes. El panel trasero se sentía distinto. Presioné con cuidado y escuché un clic. Una pequeña caja fuerte se abrió. Dentro había un sobre con mi nombre. «Querida Emmy», escribió papá. «Si estás leyendo esto, ya empezaste a unir las piezas. Lo que encontraste atrás no es solo una estructura vieja. Es una prueba». Las lágrimas me nublaron la vista. Papá había sabido todo desde el principio. Y yo estaba a punto de descubrir cuánto valía realmente su regalo inútil. «El terreno está justo encima de uno de los yacimientos de gas natural más grandes del estado», dijo George con calma. «Siendo conservadores, solo los derechos de extracción valen unos $50 millones. Mis manos temblaron un poco al dejar la taza de café sobre la mesa. ¿50 millones? Ahora todo tenía sentido. Por eso papá lo había mantenido en secreto, esperando el momento adecuado. ¿Ya andan husmeando tus hermanos?», preguntó George, conociendo demasiado bien la dinámica de mi familia. «Ayer intentaron comprarme», respondí. $30,000. Dijeron que era una oferta generosa». Solté una risa sin humor. George bufó. «Ya veremos si les sigue pareciendo tan inútil cuando se enteren de la verdad. Escúchame bien, Emily. Tienes que protegerte. Pon todo en orden antes de que sea tarde». Antes de que pudiera responder, la campanilla del restaurante sonó. Michael entró, seguido por 2 hombres con trajes carísimos. Su expresión se ensombreció al verme sentada con George. «Vaya, vaya», dijo acercándose. «Desayunando con el viejo amigo de papá. Qué pintoresco». «Michael», respondí con frialdad. «Andas lejos de tu oficina». «Solo estoy mostrándoles el color local a unos colegas», contestó, señalando a los hombres. «Ellos son de Clayton Development. Están interesados en revitalizar la zona». Crucé una mirada rápida con George. Clayton Development era famoso por adquirir terrenos de forma agresiva, sobre todo cuando había recursos naturales de por medio. «Perdón por interrumpir», dijo uno de los trajes con voz suave, «pero nos encantaría platicar sobre algunas oportunidades, señorita Johnson. Tal vez en un lugar más privado».
Emily no está interesada, dijo George con firmeza, juntando los papeles sobre la mesa. La sonrisa de Michael desapareció. Esto no es asunto tuyo, viejo. Emily, estos señores están listos para hacerte una oferta muy generosa. No seas tonta. Me puse de pie y dejé un billete de $10 sobre la mesa. Gracias por el desayuno, George. Michael, dile a tus amigos que no estoy vendiendo. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Mientras salía, escuché a Michael gritar. No puedes desarrollar ese terreno tú sola, Emily. No tienes contactos, ni dinero, ni experiencia. Pero yo ya iba rumbo a mi camioneta, con la mente a 1000 por hora. La aparición de Clayton significaba una sola cosa. Michael había descubierto lo del gas. Y eso quería decir que tenía que moverme rápido. De regreso en la estación, me lancé de lleno a los archivos de papá con un nuevo propósito. Los documentos marcados con puntos rojos contaban una historia clara. Estudios ambientales, levantamientos del terreno, confirmaciones de derechos minerales, cambios en ordenanzas locales. Papá lo había documentado todo. Pero fueron unas cartas de 1975 las que me hicieron entender su verdadero genio. Papá no había descubierto el gas por casualidad. Lo sabía antes de comprar la estación. El dueño anterior no tenía idea de lo que había bajo ese terreno, pero papá sí había investigado. Durante años, fue comprando discretamente derechos minerales de propiedades vecinas, armando pieza por pieza un reclamo completo sobre todo el yacimiento. Las deudas que pagó vendiendo la casa del lago y las acciones no habían sido un sacrificio inútil, habían sido inversiones. Mi celular vibró. Un mensaje de James. Michael me contó lo de Clayton. No seas necia. Esto es más grande de lo que puedes manejar. Deja que los profesionales se encarguen. Lo ignoré. En la parte trasera de un archivero encontré una caja metálica cerrada. La llave de la caja fuerte del escritorio de papá encajó perfectamente. Dentro estaba todo: escrituras originales, documentación de derechos minerales, estudios de impacto ambiental y, lo más importante, una memoria USB. La cargué en la vieja computadora de la oficina. Había años de correspondencia con la Agencia Estatal de Protección Ambiental. Cada paso, cada permiso, cada medida para preservar el terreno. Otro mensaje. Esta vez de Michael. Hablé con la tía Sharon. Dice que estás fuera de tu liga. Reunión familiar mañana a las 10 de la mañana. No faltes. Sonreí. El mismo Michael de siempre, usando a la familia para presionar. Lo que no sabía era que papá ya había pensado en todo. A la mañana siguiente llegué a la oficina de Michael en el centro. No solo estaban mis hermanos y la tía Sharon, sino también 2 ejecutivos de Clayton y un equipo completo de abogados. Emily, empezó Michael, muy en su papel de empresario exitoso. Estamos aquí para ayudarte a tomar la decisión correcta. Clayton está dispuesto a ofrecerte $500,000 por la propiedad. Es más que justo. Puse mi portafolio sobre la mesa. De hecho, tengo una contrapropuesta. James soltó una carcajada. ¿Contrapropuesta? Emily, ni siquiera sabes lo que tienes. ¿Te refieres a los yacimientos de gas natural? Respondí con calma. La sala quedó en silencio. Valen alrededor de 50 millones en derechos de extracción, continué. Sí, ya lo sé. El rostro de Michael se puso rojo. ¿Cómo? Papá me lo dijo, lo interrumpí, abriendo el portafolio. Bueno, me dejó las pistas, mientras ustedes construían sus carreras en la ciudad. Él también estaba construyendo algo. Algo que sabía que solo yo entendería. Fui colocando los documentos uno por uno. Derechos minerales completos, estudios ambientales, aprobaciones estatales y hasta un plan preliminar de extracción que cumplía con todas las normas de seguridad actuales. Los ejecutivos de Clayton se inclinaron hacia adelante, ahora sí muy interesados. Pero es propiedad familiar, protestó la tía Sharon. Tus hermanos deberían opinar. En realidad no, dije, sacando el último documento. Papá transfirió todo a un fideicomiso a mi nombre hace 5 años. Es totalmente legal, ¿verdad, James? James revisó el documento, cada vez más pálido. Es irrefutable, admitió a regañadientes. Así que aquí va mi contrapropuesta. Me dirigí a los ejecutivos. Yo mantengo el control total del terreno y de los derechos. Ustedes aportan la infraestructura y la experiencia. Las ganancias se dividen 70/30 a mi favor, con compromiso garantizado de protección ambiental y generación de empleos locales. Eso es ridículo, explotó Michael. En realidad, no lo es, intervino uno de los ejecutivos.
Dado el valor de los activos, es una propuesta justa. Me miró con respeto. ¿Estaría dispuesta a negociar los términos? 4 horas después salí de la oficina con un acuerdo preliminar firmado. Los abogados de Clayton prepararían los contratos finales, pero lo esencial ya estaba decidido. Exactamente como papá lo había planeado. Emily, espera, James me alcanzó en el elevador. ¿Desde cuándo sabes lo del gas? Desde ayer. ¿Y lo del fideicomiso? Desde siempre. Las puertas se abrieron. ¿Sabes? Añadí. Pudieron haberlo visitado más. Preguntarle por su trabajo. Mostrar interés en la estación más allá de lo que parecía valer. Teníamos carreras, dijo Michael. Responsabilidades. Yo también, respondí. Con papá, con la estación, con la comunidad que él amaba. Esa noche, de vuelta en la gasolinera, me senté en la silla de papá y miré su crucigrama. Había resuelto más de lo que yo había notado. En el margen escribió una última nota. Emmy, el verdadero acertijo no es encontrar el tesoro, sino convertirte en la persona que lo merece. En el transcurso del año, Johnson's Gas y Service Station se transformó en Johnson Energy Corporation. Conservamos el edificio original como oficinas centrales, restaurado a su gloria de 1975, y desarrollamos el terreno trasero como una planta moderna de gas natural. El proyecto trajo cientos de empleos al pueblo. La extracción se hizo con tecnología de punta y estrictas medidas ambientales, tal como papá quería. Incluso creamos un fondo de becas para estudiantes locales interesados en ingeniería ambiental. Con el tiempo, Michael y James aceptaron la situación, sobre todo cuando los invité a formar parte del consejo directivo, sin control, claro. Cada mañana sigo llegando temprano. El viejo letrero de Phillips 66 luce restaurado, junto a nuestro nuevo logo. En mi oficina conservo 2 cosas, el estudio geológico original y una frase de papá enmarcada. El verdadero valor de cualquier cosa, propiedad, negocio o familia, no está en lo que otros creen que vale, sino en lo que estás dispuesto a invertir en ella, tiempo, fe y amor. La semana pasada, una niña llegó con su papá mientras le daban servicio a su coche. Tocó fascinada el viejo escritorio. Aquí empezó todo, le dije. Mi papá me enseñó que los mejores tesoros suelen estar a la vista, solo hay que saber mirar. ¿Lo extrañas? Me preguntó. Todos los días, respondí. Pero me dejó algo mejor que dinero, me dejó su legado. Y al verlos irse, pensé que en algún lugar otro padre está enseñándole a su hija a ver valor donde otros solo ven desperdicio. Y quizá, cuando llegue el momento, ella también lo recordará.